Hola, esta clase es para apoyar la actividad 3 en la última sección de métodos de separación de mezclas. Las técnicas de separación de mezclas son métodos que permiten apartar los componentes de una mezcla sin alterar las propiedades de estas. Y vamos a estudiar 4 métodos: filtración, tamizado, destilación y decantación. Vamos a repasar uno por uno. Comencemos. Entonces, tenemos la filtración, ¿cierto? ¿Cuál es el principio de la filtración? Se retienen las partículas sólidas de la mezcla, las que tienen, por supuesto, un mayor tamaño, van a quedar sobre el filtro y las más pequeñas van a pasar a través de él. Aquí tenemos, ¿cierto?, el ejemplo. Tenemos un soporte, tenemos un embudo que tiene un papel filtro que tiene poros. Este proceso, por ejemplo, se utiliza para filtrar solo en los laboratorios. Entonces, se mezcla el suelo con una solución, se vierte sobre el papel filtro y arriba va a quedar el suelo y abajo va a pasar solo el líquido. Veámoslo con mayor detalle. Aquí tenemos entonces partículas sólidas que podrían ser suelo. Van a quedar, cierto, arriba las partículas grandes porque no logran pasar a través de los poros. Y las partículas pequeñas que tienen el tamaño de estos poros van a pasar y van a quedar aquí abajo en este matraz que se muestra. Ya. ¿Qué materiales se usan en la filtración? Un soporte, como pueden ver aquí. Un embudo, que en este caso es de vidrio, puede ser de plástico también un embudo. El filtro, que aquí en este caso yo muestro filtros de papel, pero también puede ser filtro la tela o un metal. Hay filtros de vidrio, de piedra. Entonces, para finalizar, la filtración separa un sólido no soluble, ¿sí?, que se va a quedar acá, de un líquido. Y aquí es cierto, quedan las partículas sólidas y el líquido va a caer. Acá este es un filtro que se utiliza generalmente en muestras de agua. Y como los filtros que se usan en las muestras de agua son tan pequeños los poritos, lo que se hace es conectarlos a una bomba. Y esta bomba hace vacío y hace que baje más rápido el agua. Filtros de la vida cotidiana. Aquí tienen un papel filtro, ¿cierto? El café va a quedar arriba, se vierte agua y el líquido cae abajo donde se va a mezclar el agua con el café. Aquí también se está filtrando, ¿cierto? El agua va a caer y arriba va a quedar el sólido, que en este caso son fideos. Aquí hay una mezcla de un jugo. Arriba van a quedar el sobrenadante, que puede ser frambuesa, por ejemplo. Y van a quedar, ¿cierto?, la pulpa de fruta o las pepas arriba en el filtro, que en este caso se muestra un filtro de metal. Y abajo pasa el líquido. También otro ejemplo son los filtros que se construyen para el agua. Veamos. El tamizado. ¿Cuál es el principio del tamizado? Se retienen las partículas sólidas de una mezcla, las de mayor tamaño van a quedar en el tamiz, o sea, acá, y las más pequeñas que van a ocurrir van a pasar. Los tamices también pueden ser de plástico, de metal, no he visto de vidrio. No he visto de vidrio. Y los tamices tienen distintas tramas. Tramas se llaman, ¿cierto?, estos orificios. ¿Para qué se utiliza? Bueno, se utiliza para hacer estudios de suelo, de composición del suelo, para separar fósiles también. Se utiliza para ver la cantidad de nutrientes que hay en el suelo, para fabricar cemento, para separar raíces de tierra. ¿Qué se utiliza para tamizar? Un tamiz, que puede ser de distintos materiales. Yo he visto de madera, de metal y de plástico. Y los tamices que separan mezclas formadas por sólidos. ¿Qué es la diferencia? Por sólidos de diferente tamaño. Y aquí tenemos, ¿cierto?, un ejemplo de la vida cotidiana. Decantación.
El principio de la decantación es separar un líquido de un sólido. Se separan también dos líquidos que no se pueden mezclar, como en este ejemplo que yo muestro del aceite y el agua. ¿Por qué? Porque tienen distintas densidades. Ese es también un punto muy importante de la decantación. Si esos dos líquidos que yo quiero separar, como el aceite y el agua, no tienen distintas densidades, no se van a separar. ¿Qué es la densidad? Es una propiedad de la materia que corresponde a la cantidad de masa por un volumen determinado. ¿Cómo yo puedo ver la densidad a simple vista? Por ejemplo, cuando hago jugo de pulpa de frambuesa. Se bate, ¿cierto?, la juguera con agua. Yo dejo el vaso, lo dejo de decantar unos minutos y ¿qué voy a observar, cierto? Que las pepas y los restos de fruta van a quedar en el fondo porque son más densas que el agua y el jugo. Y arriba, ¿cierto?, va a quedar el agua. Aquí tenemos el ejemplo, ¿cierto? Se pone un embudo, se mezcla agua y aceite. Y acá va a quedar el agua, aquí el aceite. Se abre, ¿cierto?, esta válvula. ¿Y qué va a ocurrir? Por goteo va a descender el agua y aquí va a quedar el aceite. Voy a lograr separar estos dos líquidos que no se mezclan y tienen distintas densidades. Ahora, vamos a ver estos ejemplos típicos que se hacen en los experimentos escolares. Tenemos, ¿cierto?, distintos líquidos que se van a separar porque tienen diferentes densidades. Por ejemplo, ¿qué es más denso acá? ¿El sirope o el alcohol? El sirope, porque se va al fondo, ¿cierto? Después la miel, el agua, aceite de girasol, aceite de oliva y alcohol. El sirope es esta salsa que se echa a los panqueques, por si alguien no la conoce. Aquí es exactamente el mismo experimento, lo único que hicieron es que adicionaron colorante, ¿ya? Para que tenga distintos colores y pudiéramos diferenciarlo bien. Pero es exactamente lo mismo que el ejemplo anterior. Bueno, la destilación. El principio de la destilación es separar dos o más líquidos miscibles. ¿Qué significa eso? Que se mezclan entre sí, pero tienen diferentes puntos de ebullición. Eso es lo importante entre estos líquidos. ¿Qué es el punto de ebullición? Es la temperatura en que la presión del vapor de un líquido iguala a la presión atmosférica. Y en este punto se forman burbujas que se elevan hacia la superficie de dicho líquido. En palabras mucho más simples, cuando del estado líquido, ¿cierto?, pasa al estado gaseoso. En términos simples para que puedan entenderlo. Con respecto a la destilación, ¿qué separa entonces? Separa dos o más líquidos que se pueden mezclar o disolver entre sí. ¿Qué materiales se necesita? Un embudo, ¿cierto?, como estamos viendo acá, un equipo de destilación, que esto es completo, un calefactor, de acá proviene el calor, ¿cierto?, una red de agua fría y un vaso precipitado que recibe el sobrenadante. Con respecto entonces a la filtración, un mechero o un calefactor, ¿cierto?, calienta nuestra mezcla. Este ejemplo que les estoy mostrando es sobre agua y sal, ¿ya? Pero también se puede hacer con agua y alcohol, agua y metanol, cualquier líquido, ¿cierto?, que tenga distintos puntos de ebullición, podemos separar acá. Entonces, lo primero, la mezcla se introduce en un recipiente adecuado, como este atrás, para aplicar calor. El líquido que tiene el menor punto de ebullición se va a vaporizar primero, ¿ya? Va a comenzar entonces a pasar el vapor por aquí. El vapor del líquido vaporizado, imaginémonos por ejemplo etanol, se va a condensar
porque acá, como muestra en azul, pasa agua fría. Y aquí se va a colectar la sustancia en estado líquido. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que una sustancia tiene punto de ebullición de 35 grados, yo sé que cuando llegue, porque aquí yo voy a ir controlando la temperatura, a los 35 grados debería recibir esa sustancia y no otra. Si conozco el punto de ebullición de otra sustancia, como el agua, que son 100 grados, entonces cuando llegue a los 100 grados, yo voy a poner acá, ¿cierto?, mi vaso precipitado o mi matraz para recibir agua, porque sé que esa mezcla de etanol y agua, por ejemplo, cuando se llega a los 100 grados, lo que yo recibo acá es agua y no otra sustancia. Vamos a ver un par de ejemplos de preguntas tipo sobre esta materia. Método que permite separar un sólido no soluble de un líquido. Un sólido no soluble de un líquido. Entonces, por ejemplo, B tamizado ya no podría ser, porque dijimos que los tamizados separan sólidos. No separan sólidos y líquidos. Aquí en realidad está bastante fácil según la redacción, porque un sólido de un líquido lo podemos separar, ¿cierto?, filtrando. ¿Sí? ¿Se acuerdan del ejemplo del café? ¿Mediante qué método es posible la separación de una mezcla de petróleo con agua? Ninguno, por ejemplo, es sólido, entonces no podría ser ni filtración ni tamizado. Tendría que ser una de estas sustancias. El petróleo es cierto, ustedes saben que si lo calientan se incendia o entra en combustión. Por lo tanto, sí o sí tendría que ser la decantación. No podríamos aplicar cierto calor al petróleo. ¿Cuál de las siguientes mezclas es posible separar mediante el tamizado? Tenemos alcohol y agua líquidos. No puede. Agua y azúcar tampoco. Otra vez tenemos líquidos. Arena y agua tampoco. ¿Por qué? Porque el tamizado, su definición dice que separa sólidos, no separa líquidos. Entonces solamente podría ser la A. Para el método de destilación, ¿qué información sobre las sustancias a separar se debe conocer? Bueno, recién lo vimos. El punto de ebullición. Si esta pregunta en vez de destilación dijera decantación, entonces sí sería la densidad lo que deberíamos conocer, ¿cierto? Sería la alternativa A. No olviden, ¿cierto?, cuando finalicen sus actividades, envíenlas a mi correo. Si alguien no puede avanzar porque tiene preguntas, envíen sus preguntas. Envíen sus preguntas, yo les respondo y después continúo. Bueno, espero que se cuiden mucho y que estén tranquilos en casa y vamos a tener que esperar hasta que las cosas se normalicen o acostumbrarnos a esta nueva modalidad de clases. Que estén bien.